Bueno, en relación con el comunicado que hemos sacado anoche en Transparencia, básicamente planteamos lo siguiente. Primero, nuestra misión es velar por la democracia. Esa es la misión de Transparencia. Y es, entonces, en función de eso que nosotros analizamos, ¿no?, lo que acontece en el país. Y en ese sentido, en primer lugar, lamentamos, ¿no?, el desenlace de los sucesos, ¿no?, que ocurrieron antes de ayer. Pero al mismo tiempo señalamos que crisis igual oportunidad, ¿no? Y por consiguiente, esta compleja encrucijada, ¿no?, nos debiera permitir profundizar la lucha anticorrupción y al mismo tiempo promover una renovación de nuestra dirigencia política, de nuestra clase política, que la verdad pues está sumamente venida a menos. ¿De qué manera se tendría que dar en la visión de Transparencia, embajador Alan Wagner, esa renovación de la clase política? ¿Solo con estas elecciones parlamentarias o como se planteó desde el propio gobierno, nos vamos todos? Bien, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, ¿no?, un diálogo político que debiera establecerse. Recordemos lo que fue, ¿no?, la mesa de diálogo, ¿no?, el año, a fines de los años 90, que fue la precursora de luego lo que sería, ¿no?, la misión de la OEA. Y por otro lado, en ese contexto, recordemos que la mesa de diálogo fue la precursora del Acuerdo Nacional. Entonces nosotros planteamos en nuestro comunicado que debemos rescatar lo que fue el espíritu original del Acuerdo Nacional, ¿no? Es decir, el hecho de que debemos dialogar y debemos ponernos de acuerdo en lo que son las prioridades nacionales, ¿no?, y poder, por esa vía, hacer una renovación de la política. Eso es extremadamente importante, y renovar la política significa renovar los partidos políticos, pero al mismo tiempo renovar el modo de hacer política. Yo creo que una de las cosas que ha hecho crisis, ¿no?, ha sido, ¿no?, el modo de hacer política. Finalmente, la política se ha venido utilizando, ¿no?, como una suerte de arma arrojadiza para lograr determinado tipo de objetivos, ¿no?, sean personales o de grupo. Entonces, por ahí es el primer punto que decimos. Aprovechemos esta oportunidad para, por un lado, profundizar la agenda prioritaria de anticorrupción y, además, naturalmente, la reforma de la Administración de Justicia, la reforma política, en fin. Todo eso ha quedado trunco más bien, pues, ¿no? Pero que ha quedado un poco de suspenso, ¿no es cierto? Y luego esto hagámoslo en un contexto de un diálogo político rescatando, ¿no?, lo que fue la esencia del Acuerdo Nacional. ¿Se animan a hacer un análisis de lo legal, lo jurídico y legitimidad también de lo que ha hecho el presidente, la decisión que tomó el presidente? Bueno, en ese sentido lo que nosotros planteamos en nuestro comunicado es que ese tipo de discrepancias constitucionales debieran ser resueltos por el Tribunal Constitucional, ¿no? Es la institución llamada a hacerlo, de ser el caso, ¿no? Porque claro, en este momento hay opiniones de lado y lado, ¿no?, muy ilustradas, ¿no?, todas, pero al mismo tiempo inclinadas un poco según vaya la mano, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay que acelerar un poco las cosas y decir, bueno, si hay necesidad de llevar esto a un esclarecimiento, bueno, si hay necesidad, entonces la institución indicada para eso es el Tribunal Constitucional. ¿Transparencia considera que hay necesidad de esa evaluación por el Tribunal Constitucional? Yo creo que eso lo deben determinar las partes, ¿no? Y las partes en este caso son, ¿no?, el Ejecutivo y el Congreso disuelto, ¿no?, a través de su comisión permanente, ¿no? Son ellos los llamados a determinar. Ahora, por otro lado, a medida que van pasando los días, los pocos días, ¿no?, ya se va asentando una cierta situación, ¿no?, que también es importante, ¿no? Y ahí me quiero referir, por ejemplo, a lo que ha sido la decisión tomada ayer por Mercedes Arauz, ¿no?, que yo saludo, ¿no?, porque la verdad es que su juramentación, ¿no?, fue una juramentación, yo diría, no oportuna, ¿no? No oportuna ni conveniente. Yo creo que creó aún más confusión. Ella misma parece haber notado que no dio un buen paso, ¿no? Así es. Y yo creo que eso hay que reconocérselo, ¿no? Ya ha tenido, digamos, ¿no?, la entereza de decir, bueno, renuncio. Ahora,
hemos escuchado al primer ministro Vicente Ceballos decir de que esa renuncia tiene, ¿no?, ciertos problemas por el hecho de que no se ha hecho ante el órgano competente, pero en fin, esos ya son detalles. Yo diría, el hecho político es importante. O sea, también hay que tener en cuenta que poco a poco se van decantando las cosas. Y luego, lo que nosotros también destacamos es que los peruanos y peruanas debemos aprender, ¿no?, una lección, y es que debemos encarar nuestras discrepancias a través del diálogo y en el marco de las instituciones, apegados a la Constitución y nunca fuera de ella. Y eso es lo que no ha venido ocurriendo, ¿no? Y es parte, ¿no?, de la crisis y parte de esta distorsión de la política, ¿no?, que la ha convertido en un campo diagramante, ¿no? Siempre la OEA es un organismo que está a disposición de los Estados miembros. Si en algún momento los propios peruanos pensamos que es conveniente una colaboración de la OEA, pues estará a la disposición. Pero no es esa la primera opción, digamos. Los problemas tenemos que resolverlos nosotros y tenemos las instituciones para hacerlo, ¿no? Tribunal Constitucional, por ejemplo. Tribunal Constitucional. En el caso, si es que, como digo, las partes, ¿no?, plantean una contienda de competencia, la encargada de resolverlo es el Tribunal Constitucional, ¿no? Para plantear una contienda de competencia, ¿ambas partes tienen que estar de acuerdo? No. No, basta que uno lo plantee y el otro tiene que seguir el proceso, digamos, ¿no? Claro, eso lo recibe el Tribunal Constitucional y abre, ¿no?, un proceso de acuerdo con sus normas. El problema es que ya hubo voces desde el Congreso que dicen que al no haberse renovado el Tribunal Constitucional y tener un número de miembros cuyo mandato ya venció, no tiene legitimidad para dirimir en un caso como este. Bueno, eso en realidad son opiniones interesadas, obviamente, ¿no? El Tribunal Constitucional existe. Y hasta que se renueven sus miembros, los que están en funciones... Sí, absolutamente, están, ¿no? O sea que no entremos en ese tipo de disquisiciones porque si no, ya no vamos a terminar nunca. Vaciamos todas las instituciones, ¿no es cierto? Y cuando hablo de una mesa de diálogo, como fue la vez anterior, es una mesa de diálogo político, están presentes los representantes políticos, ¿no es cierto? No estamos hablando de una mesa en que participan la bancada tal y la bancada cual, no. Eso sin exclusiones. Es otro tipo, y sin exclusiones, naturalmente. Ahora, ¿quién debería ser el llamado, naturalmente, a convocar, a instalar esa mesa, embajador? Me gustaría que fuera el presidente, ¿no?, el que tuviera la iniciativa, ¿no? Yo creo que ¿Ha conversado con él en ese sentido? No, todavía. Aún no, pero en fin, yo creo que eso es algo que para meditarlo, porque esta profunda crisis, ¿no?, que estamos viviendo tiene dos componentes. Un componente legal, ¿no?, pero luego esta es una crisis fundamentalmente política. Es una crisis que además se arrastra 3 años, ¿no es cierto? Tampoco es que comenzó antes de ayer, ¿no es cierto? De manera pues que, y yendo a lo que decía Patricia, efectivamente, tenemos, bueno, de acuerdo con la Constitución, convocadas elecciones en enero, ¿no?, porque así lo determina, ¿no?, la Constitución, para completar, ¿no?, los representantes en el Congreso, por un año. Entonces uno se pregunta, ¿vamos a hacer elecciones para representantes del Congreso por un año? ¿En 4 meses? Va en contra de todo lo que usted señala, embajador, que es tratar de renovar la clase política. Así no renovamos nada, porque vamos a estar saltando de una elección a otra como se pueda, ¿no? Ahí lo que hacemos es cumplir con un dispositivo constitucional que significa, es un parche, ¿no?, con lo cual estamos tapando una situación. Pero bueno, ese es un tema a conversar, ¿no es cierto? El presidente Vizcarra había planteado, bueno, como todos recordamos, ¿no?, este adelanto de elecciones, pero fue en otro contexto, ¿no? Ahora estamos en un contexto diferente, ¿no? Y como decía Patricia, hemos tocado fondo, ¿no? Hemos tocado fondo y debemos salir de ahí y tener, digamos, la confianza en nosotros mismos, ¿no?, como peruanos y peruanas, de que podemos salir de esta crisis y podemos salir bien y aprovechar esta oportunidad.